No te detengas, lo necesito, susurró la mujer apache al ranchero bajo la vela. La noche caía lentamente sobre el rancho aislado. Los últimos rayos del sol se despedían entre los pinos y el polvo del camino, y una brisa fresca recorría los campos, moviendo suavemente la hierba seca. Dentro de la pequeña cabaña, una vela titilaba sobre la mesa de madera. Su luz apenas iluminaba la estancia, dejando sombras que parecían bailar en las paredes. Allí estaba el ranchero, sentado frente a la vela, con las manos apoyadas sobre la madera, mirando el fuego con atención, como si buscara respuestas en la danza de la llama. Él había pasado toda la tarde atendiendo a sus animales y reparando las cercas del corral. La rutina diaria de un hombre que vivía solo en un rancho grande, pero silencioso. Su vida había sido sencilla: trabajar la tierra, cuidar a los animales y pasar las noches en compañía de su propia reflexión. Sin embargo, en esa noche tranquila, algo en el aire parecía anunciar que nada sería igual. Un golpe suave en la puerta lo hizo sobresaltarse. No era común que alguien llegara a esa hora. Se levantó lentamente, sintiendo cómo sus botas crujían sobre el piso de madera. Tomó una linterna y se acercó a la puerta. Allí, en la penumbra del porche, estaba ella. Una mujer que parecía venir de otra vida, con ojos que reflejaban fuerza y tristeza al mismo tiempo. Su cabello oscuro caía en mechones sobre los hombros, y su ropa llevaba señales de un largo camino recorrido. No dijo nada al principio, solo la mirada intensa que parecía pedir algo que no podía pronunciar. El ranchero abrió la puerta con cuidado. ¿Está todo bien?, preguntó, intentando mantener la calma. La mujer no respondió de inmediato, se limitó a mirarlo, con un gesto que combinaba urgencia y cansancio. Finalmente, en un susurro que parecía más para sí misma que para él, dijo: «No tengo a dónde ir, necesito ayuda». Esa simple frase llenó el aire de tensión. El ranchero se quedó callado, evaluando la situación. Había algo en su voz, algo que le decía que no mentía, que lo que necesitaba era real. Aún así, un hombre solo en un rancho debía ser cuidadoso. Sin embargo, al ver sus ojos, decidió dejar de lado la precaución momentáneamente. La invitó a entrar y cerró la puerta tras ella. Dentro, la cabaña olía a madera vieja, heno y un poco de tierra. La luz de la vela proyectaba sombras largas, haciendo que todo se viera más íntimo y misterioso. La mujer se sentó lentamente, apoyando las manos sobre sus rodillas. El ranchero encendió otra vela y la colocó cerca de la mesa, creando un pequeño círculo de luz que les daba cierta seguridad en la oscuridad. «¿Qué te ha traído hasta aquí?», preguntó, finalmente. Ella bajó la mirada por un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Luego, su voz emergió con firmeza: «Vengo buscando refugio y consejo. No sé a quién más acudir». El ranchero asintió, entendiendo que había más detrás de esas palabras de lo que dejaba ver. La mujer tenía algo que la cargaba, algo que no podía soltar frente a cualquiera. Había una historia en sus ojos, una vida de desafíos y de caminos difíciles. Él no necesitaba saber todo de inmediato, a veces, el silencio también decía mucho. Mientras hablaban, el sonido del viento entrando por la ventana abierta llenaba la cabaña. Afuera, los animales se acomodaban para la noche, y dentro, un sentimiento extraño se iba formando, una mezcla de respeto, curiosidad y, quizás, una conexión que ninguno de los dos esperaba. La mujer observaba cada rincón de la cabaña, cada utensilio simple, cada detalle que hablaba de la vida tranquila del ranchero. Él, por su parte, notaba su respiración, sus gestos y la manera en que sus manos temblaban ligeramente al tratar de calmarse. Pasaron los primeros minutos en silencio, solo interrumpidos por preguntas cautelosas del ranchero. Cada respuesta de ella era medida, no por desconfianza, sino porque parecía proteger una parte de sí misma que no estaba lista para compartir. Sin embargo, había momentos en los que la luz de la vela reflejaba algo más profundo en sus ojos: miedo, esperanza y un deseo de no sentirse sola. Finalmente,
la mujer suspiró y dijo, hace mucho tiempo que nadie me escucha, y creo que usted puede hacerlo. El ranchero no respondió de inmediato. Sintió una mezcla de responsabilidad y extrañeza. No era común que alguien llegara a su puerta con tanto silencio y tanta necesidad contenida. Sin embargo, había algo en ella que lo impulsaba a permanecer atento, a ofrecer lo que pudiera. Sabía que esa noche sería distinta, que nada volvería a ser igual en su tranquila vida de rancho. Mientras la vela seguía parpadeando, ellos comenzaron a conversar lentamente sobre cosas pequeñas, el clima, los animales, la distancia de la ciudad. Era un diálogo sencillo, pero cargado de significado. Cada palabra compartida servía como puente entre dos mundos diferentes, el suyo, hecho de rutina y aislamiento, el de ella, lleno de viajes, secretos y experiencias que él apenas comenzaba a imaginar. Cuando la noche avanzaba, la mujer se levantó y se acercó a la ventana. Miraba el cielo estrellado, respirando profundamente. Sus ojos reflejaban la vastedad del mundo y, al mismo tiempo, la soledad que llevaba dentro. El ranchero se quedó en la puerta, observándola, sin interrumpirla. Sabía que había algo en ella que necesitaba tiempo para revelarse, algo que no podía forzar. Gracias por dejarme entrar, dijo finalmente. No estoy segura de que vendrá después, pero por ahora, esto es suficiente. El ranchero asintió, con una mezcla de respeto y curiosidad. La vela continuaba ardiendo, iluminando sus rostros y proyectando un tenue calor en la cabaña. Esa primera noche no resolvía nada, pero abría un camino. Un camino que ninguno de los dos sabía hacia dónde los llevaría, pero que ambos sentían que debía ser recorrido. Mientras la mujer se acomodaba en un rincón, cubriéndose con una manta que él le ofreció, el ranchero se sentó nuevamente frente a la vela. La luz del fuego reflejaba en su rostro, mostrando tanto cautela como una inesperada esperanza. Afuera, el viento seguía moviendo la hierba y el polvo del rancho. Adentro, la cabaña parecía haberse convertido en un pequeño refugio en medio del mundo, donde dos vidas distintas comenzaban a entrelazarse. Y así, bajo la tenue luz de una vela, comenzó una historia de encuentros, secretos y confianza. La noche continuaba, y con ella, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la rutina del ranchero y la vida de la mujer apache para siempre. La noche continuaba en el rancho, pero ahora ya no estaba marcada solo por la calma de la rutina, sino por la presencia de la mujer apache. Sentada frente al fuego de la vela, ella parecía buscar respuestas en la llama, como si pudiera descubrir algo sobre sí misma en su reflejo parpadeante. El ranchero la observaba desde su silla, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Sabía que había llegado con un propósito, algo urgente, aunque aún no podía discernir qué tan profundo era ese problema. ¿Quieres agua?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ella asintió levemente. Él se levantó y llenó un vaso de agua del recipiente junto a la pared. Se lo entregó con cuidado, evitando mirarla demasiado directamente, consciente de la tensión que flotaba entre ambos. Tomó su vaso con manos firmes, pero sus ojos parecían lejanos, como si estuviera recordando algo doloroso que preferiría olvidar. Gracias, dijo al fin, su voz un susurro apenas audible. El ranchero se sentó nuevamente, intentando entablar una conversación que no invadiera su espacio ni su tiempo. Sabía que la mujer necesitaba abrirse a su manera, sin presiones. Comenzó con preguntas simples sobre su viaje, de dónde venía, que la había traído hasta allí, sin esperar respuestas completas, solo pequeñas piezas que permitieran entender su situación. Vengo de muy lejos, comenzó ella, con un tono pausado. Hay cosas que debo hacer, cosas que no puedo dejar atrás. El ranchero asintió, sin interrumpir. Comprendía que en esas palabras había más de lo que decía, que su historia estaba llena de secretos que todavía no estaba lista para compartir. Sin embargo, había algo en su forma de hablar, en la manera en que sus manos se entrelazaban, que mostraba fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Esa combinación era desconcertante y fascinante a la vez.
No tienes que decirlo todo ahora, dijo él suavemente. Solo si quieres. Ella lo miró por un instante, como evaluando la sinceridad en sus ojos. La luz de la vela reflejaba en sus rasgos, haciendo que su rostro pareciera tanto duro como frágil. Finalmente, suspiró y comenzó a relatar fragmentos de su vida. Habló de su gente, de los lugares que había recorrido, de los momentos en que se sintió sola y de aquellos en que la esperanza parecía desvanecerse. No entró en detalles peligrosos, pero su relato estaba cargado de emoción y determinación. El ranchero escuchaba atento, sintiendo que algo dentro de él se despertaba. Nunca había conocido a alguien que mezclara tanto coraje con vulnerabilidad. Mientras ella hablaba, él recordaba sus propios días de soledad, las rutinas interminables, la sensación de que nada cambiaría jamás. Pero al escucharla, comprendió que aún existían historias que podían cruzarse, vidas que podían tocarse sin advertencia. Debe haber sido difícil, dijo finalmente. Caminar por todo eso sola. Lo ha sido, respondió ella, pero también me ha enseñado a no rendirme. Hay momentos en que uno necesita ayuda, aunque esté acostumbrado a enfrentar todo por sí mismo. Esa confesión cambió algo en la atmósfera de la cabaña. La tensión inicial dio paso a un respeto silencioso y una conexión creciente. Era un vínculo extraño, no era amistad completa, ni confianza absoluta, pero algo comenzaba a formarse, un puente entre dos vidas que de otro modo nunca se habrían encontrado. Durante las horas siguientes, conversaron sobre cosas pequeñas y cotidianas, como la preparación de los animales en el rancho, la importancia del agua en los campos y los cambios de la estación. Cada conversación era un hilo que los acercaba más, sin que ninguno de los dos lo admitiera directamente. La mujer apache, aunque reservada, empezaba a sentirse más cómoda, viendo en el ranchero a alguien dispuesto a escuchar sin juzgar. Él, por su parte, comenzaba a entender que la fuerza no siempre reside en los actos visibles, sino en la resistencia silenciosa que se lleva dentro. En un momento, ella se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el cielo nocturno, cubierto de estrellas, y pareció perderse en sus pensamientos. El ranchero no dijo nada, solo la observó. Era evidente que cada estrella le recordaba algo de su pasado, algo que había aprendido a mantener en secreto. La luz de la vela la iluminaba de manera tenue, mostrando la tensión en sus hombros y la determinación en su mirada. Hay veces, dijo finalmente, sin volverse, en que siento que debo seguir adelante, aunque no sepa hacia dónde, susurró. No puedo detenerme, aunque me duela. El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase, aunque dicha con calma, tenía un peso emocional profundo. Hablaba de lucha, de necesidad, de una fuerza interior que él apenas empezaba a comprender. Y, sin darse cuenta, sintió un impulso de protegerla, de ofrecer lo que pudiera para que esa fuerza no se quebrara. Los minutos pasaron lentamente, y la conversación se volvió más ligera, casi como un respiro después de una caminata agotadora. Hablaron de recuerdos felices de la infancia, de animales curiosos que habían visto en sus viajes y de pequeños logros que parecían insignificantes, pero que para ellos tenían significado. Esa alternancia entre momentos de seriedad y momentos de humor permitió que la tensión disminuyera, pero sin romper la intimidad que se estaba formando. Mientras la noche avanzaba, ambos comenzaron a sentir el cansancio, pero no la urgencia de dormir. Era como si la vela en la cabaña no solo iluminara la estancia, sino también un espacio entre ellos donde podían compartir sin miedo. La mujer comenzó a confiar más, revelando detalles de su viaje y de los obstáculos que había enfrentado, sin entrar en los peligros más profundos que todavía la acechaban. Cada palabra era un paso hacia la comprensión mutua, un acto de valentía silenciosa. El ranchero, por su parte, reflexionaba sobre la manera en que la vida puede cambiar de repente. Una mujer llegada de la nada, con su historia y su presencia, había transformado la tranquilidad de su rancho en algo mucho más complejo y fascinante.
Sintió una mezcla de inquietud y emoción, inquietud por los problemas que ella traía, emoción por la posibilidad de compartir un momento tan humano y auténtico. Alrededor de la vela, el tiempo parecía detenerse. La brisa nocturna entraba por la ventana abierta, llevando consigo el aroma de la tierra y los árboles cercanos. La mujer cerró los ojos por un instante, respirando hondo, y el ranchero notó un pequeño gesto de relajación en sus hombros. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera en un lugar seguro, aunque fuera solo por unas horas. Gracias por escucharme, dijo finalmente. No todos tienen paciencia para esto. No hay de qué, respondió él. Todos necesitamos a alguien que escuche, incluso si es por una noche. Esa simple frase selló un vínculo silencioso. No era amistad completa ni amor declarado, pero sí un primer paso hacia algo que ninguno de los dos podía predecir. Había confianza, respeto y la promesa implícita de que, al menos por esa noche, podían contar el uno con el otro. Y así, mientras la vela seguía parpadeando, la noche continuó. La mujer apache y el ranchero, sentados frente a frente, comenzaron a comprender que la vida, incluso en los lugares más aislados, puede traer encuentros inesperados que cambian la rutina, la perspectiva y, a veces, el corazón. Esa primera noche de conversación, de miradas y de silencios compartidos, sería solo el inicio de una historia que prometía ser intensa, emotiva y profundamente humana. La madrugada llegó silenciosa al rancho, pero dentro de la cabaña la vela seguía ardiendo, lanzando su luz cálida sobre los rostros del ranchero y la mujer apache. La conversación de la noche anterior había abierto un pequeño puente entre ellos, pero ahora se sentía que algo más profundo estaba a punto de revelarse. Ambos permanecían sentados, no muy cerca, no muy lejos, en un equilibrio delicado de respeto y curiosidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el ranchero, con voz baja, midiendo cada palabra. La mujer lo miró de reojo, con un gesto que mezclaba cautela y confianza. No dijo nada de inmediato, solo asintió con la cabeza, invitándolo a continuar. ¿Por qué estás sola? Quiero decir, nadie que te acompañe, nadie de tu gente. Él buscaba no sonar intrusivo, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. Ella suspiró, y por primera vez esa noche, su expresión se suavizó. Había estado esperando a alguien que hiciera esa pregunta sin juzgarla, alguien que mostrara interés sincero, aunque fuera un extraño en una cabaña aislada. Mi gente, comenzó, pausando mientras buscaba las palabras, muchos no están. Algunos se fueron, otros, desaparecieron. A veces, te quedas caminando solo, aunque estés rodeado de recuerdos. El ranchero guardó silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Había algo doloroso y al mismo tiempo valiente en su manera de hablar. Su vida había sido marcada por la rutina y la soledad, pero escuchar a alguien que llevaba cicatrices de verdad le abrió una perspectiva que nunca había experimentado. Debes haber pasado por cosas muy difíciles, dijo finalmente, con una mezcla de respeto y admiración. Sí, respondió ella, bajando la mirada, pero también aprendí a sobrevivir, a confiar en mi propia fuerza. Hay momentos en que uno no puede esperar a que alguien llegue a salvarlo. Debes moverte, actuar, aunque tengas miedo. La sinceridad de sus palabras generó una especie de silencio cómodo entre ellos. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de reconocimiento mutuo. Cada uno entendía que había otra vida frente a ellos, una que había sufrido y había resistido. Y aunque eran mundos diferentes, había una conexión humana innegable. El ranchero, con cuidado, le ofreció un poco de pan y queso que tenía sobre la mesa. Ella aceptó y, mientras comía lentamente, sus ojos se movían por la cabaña, observando los detalles que hablaban de la vida sencilla y trabajadora del hombre. Cada objeto, cada utensilio, parecía contar una historia de paciencia, constancia y respeto por lo que se tiene. Tienes un lugar muy tranquilo aquí, dijo finalmente. Debe ser bueno vivir rodeado de tanto espacio abierto. Lo es, respondió él, aunque a veces la soledad pesa.
pero uno aprende a apreciarla también. Ella asintió, entendiendo perfectamente ese sentimiento. Por un momento, no hubo necesidad de palabras, la conexión se sentía en la comprensión silenciosa de dos personas que habían conocido soledad y lucha. Luego, como si hubiera tomado una decisión interna, la mujer comenzó a hablar de su viaje. No todos los detalles, pero sí lo suficientes para que el ranchero entendiera la urgencia que la había traído hasta su puerta. Habló de caminos polvorientos, de noches bajo cielos abiertos, de la necesidad de encontrar ayuda en momentos de desesperación. Cada frase llevaba consigo un peso emocional que él percibía sin esfuerzo. No puedo detenerme, dijo con firmeza. Hay cosas que debo lograr. Cosas que no puedo dejar para mañana. El ranchero la observaba atentamente. No solo había coraje en su voz, sino también una vulnerabilidad que hacía que cada palabra pareciera más importante. Entendió que no se trataba solo de una historia de viaje, sino de decisiones vitales, de momentos en que la fuerza interna era la única guía disponible. Entonces, dijo él con cuidado. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? ¿Qué te trajo hasta aquí esta noche? Ella dudó, y por primera vez mostró un pequeño gesto de incertidumbre. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa y la luz de la vela iluminó sus dedos tensos. Después de un momento, habló, necesito apoyo. No solo físico, sino alguien que entienda lo que implica seguir adelante cuando sientes que todo está en tu contra. Alguien que no te juzgue y que no te deje sola. El ranchero sintió un peso en su pecho. Era como si cada palabra de ella hubiera tocado un lugar dentro de él que hacía tiempo estaba dormido. Su vida tranquila, aislada, no lo había preparado para esto, pero algo dentro de él respondió con fuerza, un deseo de ayudar, de ser alguien en quien pudiera confiar. Haré lo que pueda, dijo finalmente. No sé todo lo que enfrentas, pero mientras estés aquí, no estarás sola. Ella lo miró directamente esta vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y desconfianza contenida. Era una mirada que decía, no estoy acostumbrada a que alguien ofrezca ayuda sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Ese momento, simple y silencioso, era un paso enorme en la construcción de confianza. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a hablar de otras cosas, de la tierra, de los animales, de historias de su infancia. Pero incluso esos temas ligeros estaban cargados de emoción. Cada palabra servía para acercarlos, para construir un espacio seguro donde podían compartir sin miedo. La mujer apache hablaba con más libertad, y el ranchero escuchaba con más atención de la que había puesto en años. Hubo momentos de risas suaves, pequeñas bromas sobre animales traviesos y recuerdos de días de sol. Estos instantes, aparentemente simples, eran cruciales. Permitían que la tensión disminuyera, que la conexión se fortaleciera, y que ambos entendieran que podían confiar, aunque fuera lentamente. Luego, la mujer se levantó y se acercó a la ventana. Miró el cielo nocturno, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. El ranchero permaneció en su silla, observándola en silencio. Era evidente que cada estrella le recordaba algo de su pasado, recuerdos de pérdidas, decisiones difíciles y momentos de miedo. Pero también había esperanza en su mirada, una certeza silenciosa de que podía superar cualquier obstáculo. A veces, dijo con voz baja, siento que debo avanzar sola, aunque tenga miedo. Pero otras veces, desearía tener a alguien cerca, aunque sea solo para sentir que no estoy completamente sola. El ranchero sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. No sabía qué desafíos enfrentaba realmente, pero algo dentro de él le decía que no podía dejarla enfrentar eso sola. Esa noche no solo estaba escuchando una historia, estaba presenciando la fuerza de alguien que se negaba a rendirse, y al mismo tiempo, aceptaba la ayuda cuando era necesaria. Pasaron varias horas en esa rutina silenciosa de conversación y compañía. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, construía un vínculo silencioso. Era un vínculo que combinaba respeto, curiosidad y una necesidad mutua de comprensión.
Ninguno de los dos lo llamaba amistad todavía, pero era más que un encuentro casual. Antes del amanecer, la mujer regresó a su rincón, cubriéndose con una manta. Sus ojos se cerraron por un instante, pero su expresión mostraba que no dormía realmente, estaba pensando, planeando, recordando. El ranchero observaba desde su silla, sintiendo un respeto profundo por su fuerza y determinación. Había algo en ella que no podía entender del todo, pero que inspiraba algo dentro de él que hacía tiempo había estado dormido, la certeza de que algunas personas llegan a tu vida no por casualidad, sino para cambiarla, aunque sea un poco. El amanecer comenzó a iluminar el horizonte, y con él, un nuevo sentido de posibilidad. La mujer apache y el ranchero habían compartido mucho más que palabras, habían compartido presencia, comprensión y un espacio donde ambos podían ser humanos sin máscaras. Esa tercera noche de conversación fue crucial, la mujer había comenzado a confiar, y el ranchero había comenzado a sentirse parte de algo más grande que su rutina diaria. Aunque aún quedaban muchos secretos por descubrir y muchos desafíos por enfrentar, ese amanecer marcaba un punto de inflexión. Una conexión genuina se estaba formando, lenta pero segura, y ambos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que la vida del rancho ya no sería la misma, ni la de ella tampoco. La mujer finalmente cerró los ojos, esta vez para descansar de verdad, mientras el ranchero se recostaba un momento, observando cómo la luz del sol empezaba a colarse por las rendijas de la ventana. Afuera, los animales comenzaban su rutina matutina, el viento movía suavemente la hierba y la tierra olía a humedad y amanecer. Adentro, la vela se consumía lentamente, dejando atrás una noche que ninguno olvidaría. Y así, entre palabras compartidas y silencios respetuosos, se cimentaba un vínculo que prometía convertirse en algo más profundo, un lazo de comprensión, apoyo y fuerza mutua que les permitiría enfrentar juntos los desafíos que aún estaban por venir. El sol había subido por completo sobre el rancho, iluminando los campos y los cercados con su luz brillante. Sin embargo, esa mañana traía consigo un aire diferente, una sensación de alerta que no estaba presente en las noches tranquilas que el ranchero había conocido durante años. Mientras él revisaba los animales y aseguraba las cercas, la mujer apache permanecía cerca, observando todo con atención y cierta inquietud en sus ojos. Algo no está bien, dijo ella finalmente, con voz firme pero baja. No puedo decir mucho, pero hay personas que nos siguen, o algo que nos espera afuera. El ranchero frunció el ceño, sintiendo una tensión que antes no había experimentado. Nunca había tenido problemas en su rancho más allá de animales escapados o tormentas de verano. Sin embargo, algo en el tono de la mujer lo alertó. No era miedo, era certeza, como si conociera peligros que él apenas podía imaginar. ¿Qué tipo de personas?, preguntó él, intentando no mostrar su inquietud. Ella lo miró por un instante, y sus ojos reflejaron decisión y preocupación al mismo tiempo. No puedo explicarlo del todo, dijo. Solo sé que debemos estar preparados y mantenernos alerta. El ranchero asintió, comprendiendo que no podía dejarla enfrentar eso sola. Durante horas, juntos revisaron el rancho, asegurando puertas y ventanas, asegurándose de que los animales estuvieran a salvo. Cada gesto, cada movimiento, estaba cargado de cuidado y atención. Era evidente que ambos comprendían que la amenaza no era un juego, había un riesgo real que requería coordinación y concentración. Mientras trabajaban, la mujer comenzó a relatar algunas experiencias pasadas que explicaban su cautela. Habló de viajes peligrosos, de momentos en que confiar en otros podía ser arriesgado y de cómo aprender a leer el entorno era la única manera de sobrevivir. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la sabiduría que se obtiene solo a través de dificultades reales. El ranchero escuchaba atentamente, aprendiendo no solo sobre los peligros que la rodeaban, sino también sobre la resiliencia de alguien que no se dejaba vencer fácilmente. Al mediodía, mientras el sol estaba alto y el calor comenzaba a sentirse en la cabaña, escucharon un ruido extraño afuera. Era un crujido en la entrada del rancho, algo sutil pero suficiente para que sus sentidos se activaran.
La mujer se levantó inmediatamente, caminando hacia la puerta con pasos silenciosos pero seguros. El ranchero la siguió, sosteniendo una herramienta como apoyo, listo para defender su espacio y a quien estuviera dentro de él. SHH, susurró ella. Debemos esperar y ver. Ambos se escondieron parcialmente detrás de la madera de la entrada, observando la sombra que se movía cerca del corral. No era un animal, sino alguien humano. La mujer frunció el ceño y miró al ranchero. No podemos enfrentarlo solos, dijo con firmeza. Pero debemos protegernos y mantener la calma. El ranchero asintió, aunque sentía como su corazón latía con fuerza. Nunca había estado en una situación así, y la tensión se sentía en cada fibra de su cuerpo. La mujer, por su parte, parecía moverse con naturalidad, pero él podía ver que su mente trabajaba rápido, analizando cada posibilidad, cada riesgo. Después de unos minutos de silencio tenso, la figura se alejó, dejándolos con la sensación de alivio mezclada con preocupación. La mujer respiró profundamente, pero no bajó la guardia. Sabía que esto era solo un indicio, que el peligro podría regresar en cualquier momento y necesitaban estar preparados. Debemos pensar en un plan, dijo finalmente. No podemos esperar a que vuelva. El ranchero y ella comenzaron a organizar estrategias simples pero efectivas, asegurar los accesos, crear señales para comunicarse sin hablar y preparar rutas de escape dentro del rancho. Cada acción fortalecía la conexión entre ellos, no solo estaban compartiendo un espacio, sino también responsabilidad, confianza y protección mutua. La tensión se mantenía, pero al mismo tiempo surgía un respeto profundo entre ambos. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a descender, un nuevo ruido hizo que ambos se tensaran nuevamente. Esta vez, no era una sombra que se moviera, era un sonido más cercano, más preciso. La mujer tomó la mano del ranchero por un instante, guiándolo hacia un lugar seguro dentro de la cabaña. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, compartieron la certeza de que juntos podían enfrentar lo que viniera. Recuerda, susurró ella, confía en tus instintos. No dudes. El ranchero asintió, sintiendo la fuerza de sus palabras. Nunca había sido un hombre de acción, pero comprendió que la situación requería decisión inmediata. Ambos se movieron con cautela, usando los elementos del rancho a su favor, asegurándose de que nada los tomara por sorpresa. Cada movimiento estaba cargado de tensión, cada sonido se escuchaba amplificado en la cabaña silenciosa. En ese momento, la mujer compartió un detalle importante de su pasado que explicaba su actitud y su necesidad de actuar con rapidez. Habló de un encuentro peligroso, de personas que no dudaban en aprovechar la vulnerabilidad de otros y de cómo aprender a protegerse era vital. El ranchero escuchó con atención, entendiendo que lo que estaba viviendo ahora no era un accidente, sino parte de un patrón que ella había aprendido a reconocer desde joven. A medida que avanzaba la tarde, la amenaza parecía aumentar, aunque todavía no era evidente del todo. La tensión era constante, y ambos sabían que la noche traería decisiones difíciles. La mujer apache, a pesar de la fatiga, mantenía su energía y determinación. Cada instrucción que daba, cada sugerencia que hacía, era precisa y práctica. El ranchero, aunque menos experimentado, respondía con la misma seriedad, demostrando que podía adaptarse y aprender rápido. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los cerros lejanos, el cielo se tiñó de naranja y rojo. La mujer miró hacia el horizonte y luego al ranchero, evaluando el momento. Debemos prepararnos para lo que venga esta noche, dijo. No podemos subestimarlo. El ranchero asintió, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Nunca había enfrentado algo así, pero la presencia de la mujer le daba coraje, le mostraba que no estaba solo y que juntos podían superar cualquier desafío. La noche cayó nuevamente sobre el rancho, esta vez cargada de tensión y expectación. La mujer apache y el ranchero se movían con precisión, revisando cada rincón, asegurando cada acceso y manteniendo la vigilancia constante.
La luz de la vela que antes había iluminado conversaciones íntimas ahora servía también como guía y símbolo de su alerta. Pasaron las horas observando, escuchando y reaccionando ante cualquier movimiento. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la confianza entre ellos se fortalecía con cada momento compartido. No era solo protección física, era una conexión basada en la comprensión, en la atención y en la certeza de que podían depender el uno del otro. En medio de la noche, finalmente escucharon pasos cercanos, más definidos que antes. La mujer tomó la mano del ranchero, y juntos se prepararon para enfrentar la situación. La amenaza era real, pero su cooperación, confianza y planificación les dieron una ventaja. Cada respiración, cada movimiento, cada mirada compartida demostraba la fuerza del vínculo que se estaba formando. Y así, mientras la noche avanzaba y los peligros se acercaban, ambos comprendieron que el mayor desafío no era solo la amenaza externa, sino la prueba de confianza, valentía y determinación que estaban enfrentando juntos. Esa noche marcaría un antes y un después, solidificando un lazo que ninguna dificultad podría romper. La primera luz del amanecer rompió el horizonte, tiñendo el rancho de tonos dorados y suaves sombras. La noche había sido larga y llena de tensión, cada crujido del rancho, cada sombra moviéndose entre los árboles, había mantenido a ambos en alerta máxima. Sin embargo, ahora podían respirar, al menos por un momento, sabiendo que la amenaza inmediata había pasado. La mujer apache y el ranchero se encontraban frente a la cabaña, observando el paisaje que se extendía ante ellos, como si cada colina, cada árbol, cada hilo de luz los recordara que todavía estaban allí, vivos y juntos. Lo logramos, dijo ella, rompiendo el silencio, con una mezcla de cansancio y alivio en su voz. Sí, respondió él, con una sonrisa cansada pero sincera. Juntos. No era una frase vacía. La noche había sido una prueba de confianza, coraje y cooperación, y ambos habían demostrado que podían depender uno del otro. Habían aprendido a moverse como un equipo, a interpretar señales silenciosas, a comprender instintos y emociones sin necesidad de palabras. Ese vínculo, forjado en tensión y cuidado mutuo, era ahora inquebrantable. Durante las primeras horas de la mañana, ambos se movieron por el rancho realizando tareas cotidianas, pero con una nueva conciencia del otro. La mujer ayudaba a alimentar a los animales, mientras él revisaba las cercas y los campos. Sus movimientos eran coordinados de manera natural, sin necesidad de instrucciones, habían aprendido a anticipar las acciones del otro, a cuidar y proteger, a trabajar juntos en silencio y con eficacia. Cada gesto reflejaba respeto, confianza y una comprensión profunda de lo que cada uno necesitaba en ese momento. Después de un rato, se sentaron juntos frente a la cabaña, tomando un respiro y dejando que la calma se asentara. La mujer miraba el horizonte, con el viento moviendo suavemente su cabello. Sus ojos reflejaban gratitud, no solo por la protección del ranchero, sino también por la compañía y la comprensión que él le había ofrecido durante la noche. No sé cómo agradecerte, dijo finalmente. No solo por cuidarme, sino por escucharme, por confiar en mí, no todos hacen eso. Él la observó, con una mezcla de humildad y sinceridad. No tienes que agradecerme, respondió. Solo hice lo que sentí que debía. Pero, me alegra haber estado contigo. Aprendí mucho de ti también. Ella sonrió levemente, y por primera vez esa mañana, pareció relajada. La tensión de la noche anterior se había disipado, dejando espacio para una conexión más tranquila, basada en respeto y admiración mutua. Cada uno había sido un apoyo para el otro, y ahora podían permitir que la calma regresara a sus cuerpos y mentes. Con el paso de las horas, comenzaron a compartir historias más ligeras y recuerdos de la infancia. La mujer hablaba de su gente, de los paisajes que había recorrido, de momentos que la habían formado, mientras el ranchero compartía sus propias memorias de soledad, trabajo duro y pequeños momentos de alegría que había experimentado en el rancho. Estas conversaciones creaban un espacio de intimidad, donde no había peligro, solo humanidad compartida y la sensación de que podían confiar plenamente el uno en el otro.
Al mediodía, decidieron caminar por los alrededores del rancho. Era un gesto simple, pero significativo. Mientras recorrían los caminos polvorientos, observando los campos y los animales, hablaban de planes para el futuro inmediato, cómo organizar la cabaña, cómo mantener los cultivos y cómo proteger el lugar de cualquier problema futuro. Cada palabra y acción reforzaba la idea de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Durante la caminata, la mujer compartió detalles de su vida que antes había mantenido en secreto. Habló de pérdidas y desafíos, pero también de sueños y esperanzas. El ranchero escuchaba atentamente, no solo con los oídos, sino con todo su ser, comprendiendo que cada historia contaba no solo lo que ella había vivido, sino también la fuerza y determinación que la mantenían en pie. Nunca pensé que alguien pudiera entenderme tan rápido, dijo ella, mientras caminaban entre los árboles. A veces uno se encuentra con personas que simplemente escuchan, sin juzgar, y eso cambia todo. El ranchero asintió, con una sonrisa tranquila. A veces uno también necesita aprender a escuchar. Y tú me enseñaste eso. Hubo un pequeño silencio, donde ambos comprendieron que no solo habían compartido miedo y tensión, sino también aprendizaje y respeto mutuo. Al regresar a la cabaña, el sol estaba alto en el cielo. La luz iluminaba cada rincón, proyectando sombras suaves que daban una sensación de seguridad y tranquilidad. La mujer se sentó frente a la mesa, mientras el ranchero colocaba un poco de comida fresca que había preparado. Había algo casi ritual en este acto cotidiano. Después de la tensión y el miedo, la rutina se convertía en símbolo de estabilidad y cuidado. Nunca olvidaré esta experiencia, dijo ella, con sinceridad. No solo por lo que enfrentamos juntos, sino por cómo me hiciste sentir que no estaba sola. Y yo tampoco, respondió él. Esta experiencia me mostró que incluso en la soledad, podemos encontrar conexiones que cambian nuestra vida. La tarde continuó tranquila. Ambos comenzaron a trabajar en pequeños proyectos alrededor del rancho, reparando cercas, arreglando herramientas y preparando los campos. Cada actividad reforzaba su cooperación y entendimiento mutuo. Había una sensación de seguridad compartida, pero también de respeto profundo. La mujer apache y el ranchero habían pasado por la prueba de la noche y ahora podían disfrutar de los frutos de su esfuerzo conjunto, confianza, comprensión y una conexión humana que no podía romperse fácilmente. A medida que el sol comenzaba a descender nuevamente, la mujer miró hacia el horizonte y luego al ranchero. Me doy cuenta de que lo que empezó como un encuentro fortuito, dijo, ahora es algo que no esperaba, pero agradezco. Sus ojos brillaban con emoción contenida, reflejando la gratitud y el respeto que sentía. A veces las cosas que parecen casuales, respondió él, son las que terminan siendo más importantes en nuestra vida. El viento movía suavemente su cabello y la luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros. Todo el rancho parecía respirar con ellos, como si la tierra misma reconociera el cambio que había ocurrido. La mujer apache se sentó en silencio unos minutos, sintiendo la paz que no había experimentado en mucho tiempo. El ranchero la observaba, comprendiendo que ambos habían crecido a través de la prueba de la noche. Él había aprendido coraje y empatía. Ella había encontrado un aliado confiable y un espacio seguro para descansar y reflexionar. Al caer la noche nuevamente, encendieron la vela en la cabaña, no por necesidad, sino como un símbolo de lo que habían compartido, luz en medio de la oscuridad, guía y compañía en momentos difíciles. Se sentaron juntos frente a la vela, compartiendo silencios cómodos, palabras suaves y sonrisas discretas. Había algo profundo en esa sencillez, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras elaboradas. Prométeme algo, dijo ella finalmente, con voz firme pero amable. Que nunca perderemos esto, aunque nuestras vidas nos lleven por caminos diferentes. Lo prometo, respondió él, con sinceridad absoluta. En ese instante, ambos comprendieron que su encuentro había transformado sus vidas. No solo habían enfrentado una amenaza y la tensión de la noche, sino que habían construido algo que trascendía el miedo, confianza, respeto y una conexión humana genuina.
La historia de esa noche y de las horas que siguieron no sería olvidada, porque había dejado una marca profunda en ambos. Mientras la vela parpadeaba suavemente, la mujer apache y el ranchero permanecieron juntos en silencio, escuchando el viento, el crujido de los animales y el latido de la tierra a su alrededor. Sabían que, aunque la vida continuara con desafíos y cambios, siempre tendrían este vínculo, esta experiencia compartida que los había transformado y que les recordaría que, incluso en la soledad, se puede encontrar fuerza, apoyo y comprensión en otra persona. Y así, bajo la luz de la vela y el cielo estrellado que comenzaba a aparecer, la historia llegó a su conclusión natural, no con un cierre dramático, sino con la sensación de transformación y esperanza. La mujer apache y el ranchero habían atravesado miedo, tensión y peligro, y habían emergido con un lazo que los acompañaría mucho más allá de esa noche. Ambos habían cambiado, y ambos sabían que, aunque la vida siguiera su curso, nunca olvidarían la conexión que nació en medio de la oscuridad y la incertidumbre, un vínculo que demostraba que la verdadera fuerza reside en la confianza, la comprensión y la humanidad compartida.